Origen de la lengua española. La lengua española se originó en la península ibérica, en el suroeste europeo, siglo VI a.C. Los ibéricos mezclaron dos lenguas, celtíbero y latín, el cual dio origen al latín vulgar, donde salió el castellano. Países donde se habla el español: España, América Latina y América Central. En el territorio continental compuesto por España y Portugal, conocido en ese entonces como Península Ibérica. Luego viene el periodo prerromano. Antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estuvo ocupada por otros pueblos que tenían lenguas y culturas diferentes. Este periodo es conocido como la época prerromana. Los pueblos más importantes fueron íberos, celtas, vascos, fenicios, griegos y cartagineses. Llegada del latín. Los romanos llegaron a España en el siglo II a.C. Trajeron su civilización más avanzadas, sus costumbres y su lengua, el latín, pero no el latín clásico de las personas cultas, sino el latín vulgar que utilizaban los soldados y la gente normal. Las lenguas prerromanas compitieron con el latín durante algún tiempo, hasta que poco a poco éste las dominó. El País Vasco no sufrió la dominación romana como el resto de la península y por eso conservó su propia lengua. La mayoría de las palabras del castellano proceden del latín. Lenguas romanas. La distinta evolución del latín originó la formación de distintas lenguas que recibieron el nombre de lenguas romanas, las cuales se conocen con el nombre de castellano, catalán, el gallego, italiano, francés, el portugués y el rumano. Invasión romana. Roma venció y conquistó España en el siglo III a.C. y luego fueron vencidos por los germanos o bárbaros en el siglo V, lo cual se produjo la caída del Imperio Romano de Occidente. La consecuencia lingüística es notable. Durante ese periodo de tiempo, España perteneció al Imperio Romano, por lo cual su idioma oficial era el latín, la lengua de los romanos. Las lenguas primitivas que se hablaban en la península ibérica era el éuscaro, el celta y el íbero. Luego desaparecieron totalmente cuando Roma invadió España. Entonces se estableció el uso del latín. Desde el siglo V, los visigodos quedaron dueños de toda España, lo cual acumularon mucha cultura romana. Adoptaron el latín, contribuyendo a la formación de nuestro idioma, el español. En la Edad Media, durante el siglo V después de Cristo, los llamados pueblos bárbaros invaden la península ibérica. Los más importantes fueron los visigodos. Estos se adaptaron a la cultura y al latín vulgar que se utilizaba en España, pero nos dejaron muchas palabras de su lengua que se llamaban germanismo, palabras como parra, ropa, ganso, guardia, espía, entre muchas más. Luego surge la invasión árabe. En el año 711 se produce la invasión de los árabes, ocupando prácticamente toda la península ibérica. Su cultura es superior a la de los visigodos. Por esta y por la cantidad de tiempo que estuvieron en la península, durante casi 10 siglos, nos dejaron muchas palabras, tales como agricultura, alcachofa, algodón, azúcar, zanahoria, aceituna, naranja, jardinería, alelí, azucena, construcción, albañil,
alcoba, tabique, alcantarilla, azotea, azulejo, ropa y utensilios, alfombra, taza, almohada, tarima, ciencias, álgebra, alcohol, cifra, jarabe, azufre, alambique. Nota importante. El idioma español o castellano es una lengua romance procedente del latín vulgar. Pertenece al grupo ibérico y es originaria de Castilla, una región histórica de la península ibérica en la actual España. El castellano es la segunda lengua del mundo por el número de personas que la hablan como lengua materna, tras el chino mandarín, con 427 millones de hablantes nativos, y lo hablan como primera y segunda lengua, con dominio nativo 468 millones, acercándose a los 560 millones de personas, de modo que puede ser considerada la tercera lengua del mundo por el total de hablantes tras el mandarín y el inglés, con más de 21 millones de estudiantes, y la tercera en comunicación internacional tras el inglés y francés. El español posee la tercera mayor población alfabetizada del mundo. También la tercera lengua con más usuarios de Internet después del chino y el inglés. El castellano es hablada en España, Hispanoamérica, el Sahara Occidental, Guinea Ecuatorial y en algunas partes de Filipinas, siendo esta la oficial en gran parte de estos territorios. Es uno de los 6 idiomas oficiales de las Organizaciones Unidas. Es también idioma oficial en varios de las principales organizaciones políticas, económicas, internacionales, la Unión Europea y la Unión Africana, la Unión de Estados Americanos. They can't love me like you don't.